Bienvenidos y bienvenidas. Y en esta oportunidad quiero reflexionar sobre la objetividad de los métodos cuantitativos. Es común que nosotros escuchemos que los métodos cuantitativos son objetivos, mientras que los métodos cualitativos son subjetivos. Y a partir de esto se generen debates o se genere que algo tiene mayor validez que lo otro. Como estudiosa de los métodos cuantitativos y docente hace mucho tiempo, obviamente creo que son muy útiles, por eso apuesto a ellos, los enseño, los transmito, pero quiero demitificar lo que es la idealización del método cuantitativo cuando se cree que es objetivo o que mide la realidad. Primero, tenemos una cuestión, la realidad es muy compleja. La realidad compleja y sobre todo la realidad social, quienes estamos en carreras sociales, eh, entendemos que no es posible medir cómo se hacen las ciencias naturales, que uno tiene mediciones exactas como los metros, los kilos y la velocidad de la luz. También ellos tienen sus fases críticas y tienen estudios en ese tema, pero en ciencias sociales nosotros muchas veces creemos que estamos analizando la realidad a partir de datos y la realidad no es tan fácil porque siempre estamos haciendo supuestos o abstracciones para medir esa realidad. Y cuando hacemos esos supuestos y abstracciones, medimos cosas, pero también dejamos de medir otras. Entonces, cuando estamos discutiendo, sobre todo que nos encanta discutir sobre cuestiones económicas, en donde decimos la inflación es la que se dice o no es, o el desempleo es el que se dice o no es, o el nivel de pobreza es el que se está hablando o no es, en realidad es porque idealizamos que el indicador mide fielmente el concepto y en realidad tenemos que ver cómo fue conceptualizado ese indicador y ver si realmente estamos midiendo lo que estamos queriendo opinar o reflexionar o sobre lo que queremos sacar conclusiones. ¿Por qué? Porque es común que por ejemplo, se usen indicadores como están en los ejemplos de los apuntes de pobreza, y los indicadores de pobreza fueron generados a partir de consensos con la CEPAL, ¿sí? Que es la Comisión de Estudios Económicos para América Latina. Los distintos países dijeron, bueno, vamos a medir la pobreza así. Y bueno, tenemos dos formas de hacerlo. Una es la manera indirecta, que es la que conocemos más porque es la que mide el nivel de salarios y si estamos por encima o por debajo de la canasta básica, pero también tenemos la pobreza estructural, que es una medición de pobreza directa, que en los años 70 casi llegando a los 80 se definió de cierta manera. Cuando se definió, se dijo, bueno, quien no tenga un retrete o un inodoro en su vivienda con descarga a, a los desagües con cloaca, todo lo que es materia de saneamiento, si no lo tienes considerado pobre. Si esa persona tiene techos no adecuados o pisos no adecuados, es considerado pobre. Pero también otras cuestiones como el analfabetismo del jefe o jefa de familia. Entonces, un analfabeto era alguien que no sabía leer y escribir. Y bueno, y la sociedad fue evolucionando, fue cambiando y bueno, en los años 90 aparecen las computadoras y quizás alguien podría definirse analfabeto tecnológico. Hoy con la irrupción de las tecnologías, de la IA, que se está hablando quiénes van a quedar fuera o no del mercado laboral, entonces se habla de este quiebre de quién las sabe usar versus quién no las sabe usar. Entonces la sociedad cambió, la estructura social fue variando y estamos midiendo pobreza directa que se hace en los censos y es comparable en todos los países. Esto no es propio de Argentina, sino que todos los países tienen este indicador de la GNBI y que no se ha logrado cambiar hasta el día de la fecha. Sí, quienes estudien más cuestiones económicas van a ver que hay mucha teoría sobre cómo cambiarla, los consensos que han llegado o no han llegado. Nosotros lo que observamos
es que la definición de pobreza quedó estancada en el tiempo. Entonces hoy lo más probable es que tengamos un valor mucho menor de pobreza y que realmente está privado de sus derechos básicos. En este contexto, lo que estamos ejemplificando es que a veces lo que medimos no explicita realmente la realidad y que no solamente tenemos que hablar del indicador, sino entender qué está midiendo ese indicador, cómo se construyó, cuál es la teoría que hay detrás. Es decir, estamos en la universidad, nosotros no podemos repetir como esta cuestión muy banalizada que hay en la diaria que uno escucha todo el tiempo, donde una persona dice estoy de acuerdo, estoy a favor, en contra, sin haber leído la conceptualización. Por ejemplo, si uno entra a INDEC, tiene que ver cómo está desarrollado el indicador. Y hay mucha gente estudiando esto, porque también, por ejemplo, el Producto Bruto de un país, ¿sí? Que es la producción económica de todos los sectores, también se empieza a ver que hay sectores que no están medidos. Por ejemplo, si una persona trabaja en su vivienda y hace tareas de limpieza, esa persona no es contabilizada como que está haciendo una actividad económica. Sin embargo, si yo le pago a una persona para que lo haga en mi casa y la tengo en blanco, esa persona sí pasa a ser contabilizada como que está haciendo una actividad económica. La actividad es la misma, se generó la limpieza. Una se mide y la otra no se mide. Y esto ha generado debates y falsas creencias a lo largo de la historia. Entonces, por eso también hay teorías de cómo tener que ir incorporando distintos sectores, qué pasa con la economía informal, qué es lo que se mide, qué es lo que no se mide. Quizás hay dos países que tiene uno el PBI más bajo y otro el PBI más alto, y decimos este es mayor que este, así muy a la ligera, y quizás este tiene mucha economía informal y en realidad la productividad es mayor o la cantidad de horas que se trabajan son mayores, pero no están contabilizadas adecuadamente. Entonces, quienes trabajamos con datos sabemos que no es solamente cuestionar el valor del dato, sino tener en cuenta cómo fue la construcción de este dato. Esto nos va a permitir tener debates más serios, debates que podamos tener con un nivel que no es el nivel que se está viendo hoy ni en las redes sociales, ni lo que nosotros queremos construir como una mejor Argentina. Así que bueno, los invito a que vean el material, los invito a que vayan avanzando, que reflexionemos que no todo siempre es lo que parece.